saluda a su hermano Pablo Román Caballero. ¿Cómo están ustedes? ¿Me pueden escuchar? Bien. Mis hermanos, ¿pueden ver la pizarra en este tamaño así como lo tengo? ¿Se puede ver bien o lo debo de achicar? Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ve bien. Es perfecto. Muy bien, amados. Hoy entramos en la última parte del módulo que hemos estado estudiando de Cristología Avanzada. No sé si están de acuerdo conmigo, pero pienso que hemos podido entrar en temas bien profundos dentro del marco de Cristología, del estudio del Cristo, ¿sí? Entonces, pues vamos a orarle, a pedirle al Señor que hoy nos respalde de la misma forma que nos ha respaldado en las otras clases, que hoy también podamos sumergirnos en la palabra de Dios, y les aviso que voy a compartir muchos versículos bíblicos con ustedes. Lo voy a compartir en pantalla, pero si usted quiere usar su propia Biblia, yo voy a estar usando mayormente Reina Valera 1960. Si usted tiene alguna otra versión favorita, yo le invito. Este es el momento de buscar su Biblia. Hermana Rubia, no debería de ser así, debería de funcionar porque a los otros hermanos le está funcionando. Entonces, por favor, cuando se termine la clase, escríbanos al instituto para nosotros poder ver qué está sucediendo, ¿sí? Porque así como la hermana Verónica lo está dejando saber, y estoy seguro que a los otros hermanos le está funcionando. Necesitamos arreglar esa parte. Muy bien, pues vamos a hacer la oración porque tengo muchos deseos de comenzar. Así que comencemos. Amado Señor, bendito seas por siempre, Padre. Señor, te rogamos que nos dirijas en esta clase en la que estamos cubriendo un tema tan crucial para nosotros como es el estudio del Cristo. Te rogamos que tu Santo Espíritu no se aparte de nosotros ni un solo segundo, que podamos ser guiados, ser sensibles a su voz, y que podamos a la vez profundizar en tu santa palabra. Concédenos, Señor, estas oraciones para la gloria de tu Hijo. Muy bien, no se está escuchando mal el sonido. Sí, deme un segundo. Muy bien, gracias por avisarme. Díganme cómo se escucha ahora, cómo se está escuchando en este momento. ¿Está mejor? ¿Está igual? ¿Peor? Hay un ruido. Voy a tratar de ver si me quito los audífonos. Deme un segundo. Pueden ser los audífonos. Okay. Vamos a ver, ahora sin audífono, ¿cómo estamos? ¿Sin audífono se escucha mejor o sigue el ruido?
Mejor que antes. Ya. Pero sigue el ruido. Ok, denme un segundo. Un segundo. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo se escucha? Ahora sí. Okay. Lo que pasa es que los audífonos ayudan a evitar los ruidos del ambiente, pero también a veces causan pues problemas. A veces no, a veces sí. Así que entonces, sí, seguimos así, como estamos ahora. La pantalla. Ok, la pantalla a mí sí me está saliendo acá bien. A mí sí me sale que no hay ningún problema con la pantalla. Quizás usted necesite... A ver. Los demás hermanos dicen que pueden verlo, pero... Sí, es que quizás lo que sucedió es algo... ¿Usted está en su teléfono o usted está en el portátil, en la computadora? Porque quizás usted necesita salir y volver a entrar. Sí, lo que le recomiendo, sierva, es que salga y vuelva a entrar. Sí, porque quizás fue algo que pasó allá en su computadora. Creo que los demás hermanos todos pueden ver la pantalla. Qué raro que el ruido siga, porque yo no escucho ningún ruido acá. No entiendo por qué el ruido sigue. Ok, sí, vamos a hacer algo, vamos a continuar con la clase, pero si sienten que hay algo que está molestando, no duden en decírmelo, ¿sí? Porque ustedes son los que me ayudan aquí a yo poder poner todo, pues tratar de poner todo en su lugar. Muy bien, vamos entonces al estudio y el tema de hoy, como les digo, de la última parte de este módulo, es la ascensión de Cristo y su reinado actual. La ascensión de Cristo y su reinado actual. Voy a comenzar con una introducción sobre el tema. Cuando hablamos de ascensión, estamos hablando de que Jesús subió en cuerpo desde la tierra hasta el tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Este hecho lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Sí? Ahora, la ascensión de Cristo es un acto único, porque aunque Elías fue tomado, es diferente a la ascensión, porque Elías fue transportado por carros como de fuego. Elías no subió al cielo en su propia fuerza, mientras que Cristo no es que es tomado y llevado por carros, sino que Él asciende. Él tiene el poder para ascender, Él tiene el poder para ir al Padre. Por esa razón, Él como ser humano, en su cuerpo glorificado, Él también nos lleva a nosotros
al Padre. Por eso Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Okay? Entonces, casi nunca se estudia teológicamente el impacto de la ascensión de Cristo, y por eso a veces se entran errores. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana cree en la ascensión de Cristo, pero también cree en la ascensión de María. Ahora, en ningún lugar de la Biblia, ningún sitio da ningún indicio de que María ascendió a los cielos. El hablar de que María asciende a los cielos está diciendo que ella ascendió en cuerpo, mientras que nosotros sabemos que María no ha resucitado en cuerpo, porque nadie ha resucitado en cuerpo aparte de Jesús. Todos están esperando el día de la resurrección. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que ese día de la resurrección sucederá en el día del arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo venga para tomar a la iglesia y nos reunamos con Él, lo que estemos vivos en ese evento, nos reunamos con Él en las nubes, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué se refiere? A que los muertos en Cristo recibirán su cuerpo glorificado antes de nosotros ser transformados. ¿Qué quiere decir transformados? Que este cuerpo terrenal cambia y se convierte en un cuerpo celestial. Esa es el arrebatamiento y el producto del arrebatamiento para los que estemos o estén vivos en ese acontecimiento. Mientras que cuando hablamos del reinado actual de Cristo, es un reinado diferente a cuando Jesús regrese en su segunda venida. La segunda venida que Él prometió, la segunda venida que está profetizada y la segunda venida donde Él va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. 1000 años literales creemos nosotros, ¿sí? Va a reinar aquí en la tierra y nosotros juntamente con Él. Bien, ahora pasemos al primer punto de la clase. Esa fue la introducción. Pasemos al primer punto. Primer punto es la ascensión y su importancia. Se me hace una pregunta. Claro, la pregunta que me hace la hermana Diana es una pregunta que circula mucho en medio de nuestro ámbito, y es que si las personas cremadas resucitarán. Muy bien, el tema de la resurrección se confunde mucho porque las personas creen que va a ser una resurrección tipo Lázaro. ¿Okay? Escúchenme bien. La resurrección, Lázaro resucitó, pero ustedes saben que Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Lázaro no es la resurrección a la que Cristo nos ha prometido cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esa no es la misma resurrección de Lázaro. Lázaro fue una resurrección temporal, una resurrección en la carne, pero Lázaro volvió a morir. Eso no quedó vivo. Entonces, esa no es la resurrección de la vida eterna. Présteme por favor mucha atención en esto que les voy a decir, porque es 100% bíblico, y esto usted lo puede leer en Primera de Corintios capítulo 15. El capítulo 15 lo explica, lo recontraexplica
muy bien. Este cuerpo que nosotros tenemos ahora, este cuerpo nada más sirve, atención, solo sirve para el tiempo que estemos en esta tierra vivos como seres humanos. Este cuerpo que tenemos en esta tierra, usted jamás lo va a volver a ver. Este cuerpo, si no es cremado, se lo comen los gusanos. No va a quedar nada, quizás un poco de huesos ahí hasta que con los cientos de años también se calcinen y no quede nada. Así que sea la persona cremada o sea la persona enterrada, ese cuerpo no sirve para nada. No tiene ningún significado, ningún valor, nada de valor. ¿Okay? ¿Por qué no tiene nada de valor? Porque nosotros no lo vamos a volver a usar, jamás. Porque ahí ya no está la persona, porque la piel, como les digo, se volvió gusano, todo se pudrió, y ahí lo único que quedan son un montón de huesos. ¿Ok? Ahora, lo que resucita, cuando hablamos del día de la resurrección, estamos hablando de que la persona que murió recibirá un cuerpo celestial, un cuerpo humano, pero un cuerpo celestial. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es el primero en la resurrección, porque Jesús tiene un cuerpo humano, pero un cuerpo celestial. Ese es un cuerpo que ya no se corrompe, ese es un cuerpo que ya no se enferma. Sí, es que la cremación no hay por qué prohibirla, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de un cuerpo, es igual que la donación de órganos. La donación de órganos es un acto de amor, porque ¿para qué sirven los ojos de un muerto que de todas maneras se van a podrir? ¿O para qué sirve el corazón de un muerto que de todas maneras va a desaparecer? O sea, no tiene ningún significado, ¿sí? O sea, nosotros vivimos toda la vida terrenal recontra pegados a este cuerpo. Lo cuidamos, lo bañamos, cepillamos los dientes, lo peinamos, lo recortamos las uñas, lo llevamos al médico, lo atendemos. ¿Y qué? Y ahora después de la muerte también vamos a seguir obsesionados con el cuerpo. Claro, también, exacto, también nosotros en la resurrección seremos semejantes a los ángeles. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo va a ser un cuerpo celestial y ese cuerpo celestial no va a ser un cuerpo sexual. O sea, nosotros vamos a estar conscientes de quiénes somos, nos vamos a parecer, pero no vamos a ser idénticos, pero nos vamos a parecer, todo, pero sin embargo, es un cuerpo que es diferente, es otra física, es otra química. Recuerden que Jesús pudo atravesar paredes con el cuerpo, con el nuevo cuerpo, porque cuando Él se le apareció a los discípulos, todas las puertas estaban cerradas. ¿Sí? No, es que el género no depende del sexo que nosotros tenemos físicamente. El género depende del sexo que tiene nuestro espíritu. Por eso dice la Biblia que varón y hembra Dios lo creó. Un hombre, que nació hombre, aunque se haga una cirugía para ser mujer, su espíritu sigue siendo hombre. No va a cambiar. O sea, la naturaleza de nosotros sí tiene una identidad de género como hombre y mujer, pero no vamos a ser seres sexuales que nos reproducimos, ni
nada de eso, así como los ángeles no se reproducen. Pero sí seguimos con género, sí nos distinguimos, si no perdemos nuestra personalidad, no perdemos quienes somos. Recuerde que hay personas que dicen, uy pastor, pero usted acaba de decir que vamos a estar un poco cambiados. ¿De dónde usted saca eso? Bueno, de que cuando Jesús resucitó, caminaba con discípulos camino a Emaús y ellos no lo reconocieron, pero sí sabían que era Él. Ahora, les pregunto, ¿ustedes no han visto fotos de personas cuando tienen 25 años y lo comparan a cuando tienen 85 años? ¿Todos se parecen? ¿Todos son idénticos? Porque en la mayoría de las fotos que yo he visto de 25 y de 85, sí se asemeja, se ve que es la persona, pero luce diferente. Ahora, ¿qué tal si pudiéramos pasar de 85 a 25? Todos levantaríamos la mano. Yo quiero yo. No se me ponga primero en la línea, yo quiero primero yo. De verdad estoy siendo honesto, yo quiero volver a tener 25, yo quiero. Pero con el conocimiento de ahora, todos quisiéramos, pues ese cuerpo glorificado es un cuerpo hecho por Dios, es un cuerpo eterno y es un cuerpo que es mucho mejor que este que tenemos. ¿Okay? Claro, el cuerpo va cambiando. Ok, muy bien, entonces vamos a volver ahora al hecho, a la importancia de la ascensión. Ya hablamos una de las importancias, que lo que quiere decir la resurrección, el nuevo cuerpo, pero vamos a hablar también de qué significa esa ascensión de Jesús. Acá, que vamos ahora a leer los versículos bíblicos, pero uno de los puntos más importantes de la ascensión de Jesús es que Jesús como hombre, como ser humano, tomó su trono. Por eso la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora, yo necesito entrar en temas teológicos profundos aquí. Recuerde que no es lo mismo estudiar un diplomado en teología que una maestría en formación permanente en teología. Así que esto que yo voy a hablar con ustedes es tema profundo y quiero que tomen apuntes y le pidan al Espíritu Santo que le ayude a digerirlo sin ninguna confusión. Después que lo explique, si usted tiene pregunta, yo tomo las preguntas, pero permítame explicarlo primero. Antes de la encarnación de Jesús, la Trinidad de Dios ya existía porque siempre ha existido. La Trinidad de Dios la definimos como Padre, primera persona, Verbo o palabra, segunda persona, Espíritu Santo, tercera persona. ¿Correcto? La Biblia dice que Dios es espíritu. Así que si nosotros creemos que Dios es uno en esencia, pero con tres personas distintivas, o sea que cada persona existe por sí mismo, pero uno en esencia, que solo Dios puede hacer eso, nadie más lo puede hacer. Si nosotros tomamos esa premisa,
creemos en la Trinidad, los que creemos, yo sé que no todos creen, pero los que creemos en la Trinidad de Dios, les pregunto, ¿Dios Padre es espíritu? Sí, quizás no. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? La Biblia lo dice. Segunda pregunta. Ok, detengamos ahí la pregunta 1, detengamos ahí. Segunda pregunta. ¿El verbo de Dios, la palabra de Dios, es espíritu? Sí, quizás no. No es espíritu. Ok, la mayoría de ustedes dicen que sí. ¿Por qué no es espíritu? Si no es espíritu, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su composición? Estoy hablando de antes de la encarnación. Antes de la encarnación. Estoy hablando en la fundación del mundo. Al principio de todo. Desde la eternidad hasta la eternidad. Ok. Antes de la encarnación es espíritu. Antes de la encarnación es espíritu, pero tiene una persona, tiene su propia persona, es la palabra. Y vamos a ver en versículos bíblicos cómo dice que por la palabra todo fue hecho. Así que fue la palabra en específico que lo hizo todo. Entonces, el verbo es espíritu. Dios Padre es espíritu, el verbo es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, sí, quizás, no, sí. ¿Ok? Así que no es el mismo. No es el mismo. A ver, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra y el Espíritu del Espíritu Santo son 3 personas. Porque si no son 3 personas, entonces no creemos en la Trinidad de Dios. ¿Qué es una persona? Una persona es alguien que tiene una personalidad, que tiene su propia persona. La Biblia dice que Dios es uno en esencia. ¿Qué quiere decir que es uno en esencia? Dios no piensa una cosa y el Hijo no lo sabe, o el Verbo no lo sabe, o el Espíritu Santo no lo sabe. El Espíritu Santo desea una cosa y el Padre no lo sabe o no lo desea. No. Cada uno desea lo mismo, cada uno piensa lo mismo, pero funciona y se distingue su funcionamiento en que puede funcionar por sí mismo. Mientras el Espíritu Santo está en nuestros corazones, Dios Padre está en su trono en el lugar santísimo, pero a la misma vez se comunican perfectamente. No hay ninguna contradicción entre ellos. Pero el Espíritu Santo es su propia persona. Y esa persona es un espíritu porque tiene que ser un espíritu, no puede ser otra cosa. No hay otro material. En Dios no existe otra sustancia, no existe otro material. Sí, no podemos decir genética porque no se trata de genes, se trata de espíritu. Sí. Ok, la hermana Angélica hace un punto interesante. Dice, yo soy mamá, esposa y hermana y soy la misma. Exacto, pero ¿sabe qué?
Cuando usted está haciendo el papel de mamá, usted sigue siendo hermana y usted sigue siendo esposa, pero usted puede estar en un solo sitio haciendo esa labor. Y usted no se sienta y usted dice, hablemos entre nosotras. Y dice, hagamos esto, tomemos esta decisión, trabajemos en esto. Usted no viene y dice, ok, Angélica, la mamá, se va a encargar de esta parte. Angélica, la esposa, se va a encargar de esta parte. Y Angélica, la hermana, se va a encargar de esta parte. Si usted va a primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5 y 6, usted ve que Cristo es el que da los dones ministeriales. El Espíritu Santo es el que capacita para hacer el trabajo con los dones del Espíritu Santo, y el Padre es quien da la operación o la voluntad perfecta dentro de ese llamado. Entonces vemos a cada persona haciendo una labor diferente. Vemos a Dios en Génesis 1, 26, 27 diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Uno no dice, yo soy padre, soy esposo, soy hermano. Yo no digo, entre el esposo, el hermano y el padre vamos a hacer esto. No, yo sencillamente lo hago porque soy una sola persona. Soy una sola persona. Dios, a diferencia de nosotros, puede funcionar independientemente del otro, pero no pierden su esencia, no pierden sus atributos divinos, no pierden su deidad, no pierden que no fueron creados, que existieron siempre, pero pueden funcionar independientemente. Por eso el Verbo pudo dejar el trono y venir aquí a la tierra y encarnarse en un hombre, mientras que el Padre no dejó el trono, Él siguió en el trono. Por eso que cuando el Hijo está siendo bautizado, el Padre que está en el trono, mientras que el Verbo está encarnado en el Hijo y está en la tierra, el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios viene sobre él como paloma, lo que quiere decir que el Espíritu Santo, en otra forma, separado de Jesús, vino sobre Jesús, mientras que el Padre, separado de Jesús, habló desde el cielo y el Espíritu Santo estaba aquí como paloma. Dios Padre estaba en el trono, desde su trono, el tercer cielo, y el Hijo estaba aquí en la tierra, caminando como un hombre, o sea, el Verbo encarnado, ¿sí? Así que son tres personas, pero estas personas, cada uno tiene su propio espíritu. No estoy hablando de que existen tres Espíritus Santos, no existen tres Espíritus Santos. Pero estoy hablando de que para ser su propia persona tiene que tener su propia identidad como persona. Y por eso es que se puede separar el Verbo y el Padre. No pueden, si fuera uno solo, ¿cómo se separaría? Entonces vienen y me pueden decir, bueno, Dios está en todas partes. Y por lo tanto, Dios se puede dividir en 10,000 a la misma vez. No. Dios no se divide en 10,000 por ningún lado. Dios está en todas partes, por lo mismo que Dios es eterno. ¿Por qué Dios es eterno? Porque donde Dios está, no existe tiempo. Queriendo decir, Dios no le está dando vuelta a ningún sol para marcar un día de 24 horas. Y cuando Dios está en su trono,
Para Él lo mismo es ayer, hoy o mañana. Él lo está viendo todo en una sola dimensión. Él no está viendo el tiempo en diferentes dimensiones. En cuanto al espacio, Dios está en todas partes. Dios está en todas partes porque todo salió de Él, todo fue creado por Él. O sea, Él se extiende en su creación. Dios no es que está en todas partes porque se divide en 10,000 millones de pedacitos y puede andar por todos sitios. No, Él está en todas partes porque Él literalmente cubre todo. O sea, todo lo que existe está en Él. Por eso la palabra de Dios dice que todo fue hecho por Él, hablando de la palabra, para Él, y todo subsiste en Él. Subsiste quiere decir que todo está aguantado por Él, porque todo es parte de Él, todo existe por Él. ¿Ok? Claro, el agua y la sangre. Hablemos de eso, hermano Hugo. ¿Cómo se explica el agua y la sangre? ¿Ok? Sí lo podemos cubrir, claro, porque hemos entrado en el tema de la Trinidad, pero está bien, lo podemos cubrir. El agua es la palabra, la sangre es Cristo, la redención. Ok, el agua y la sangre es el verbo en su deidad y Cristo en su naturaleza de hombre. Ahora, miren lo que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y los tres, los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, ahí está, y los tres concuerdan. Ahí está, o sea, el Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo. Agua y sangre se está refiriendo al evento de la encarnación de la palabra, o sea, del verbo de Cristo, de la palabra que se encarnó y del Hijo, del hombre que pagó el precio. ¿Por qué dice que son tres? Porque Jesús goza de dos naturalezas en uno. Hasta el día de hoy, Jesús es 100% el verbo, 100% la palabra y 100% el hombre. Jesús no ha dejado de ser la palabra. En este momento la palabra no está por ahí solo o está sentado en el mismo trono que está el Padre. Por eso la Biblia dice que está sentado a la diestra. ¿Por qué? Porque el verbo continúa infinitamente ligado al Cristo, al hombre. Sí, Dios es trino, claro que es trino, porque es un solo Dios, pero es tres personas. Y como les explico, se distingue en la labor que cada persona hace independientemente de la otra. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo está aquí viviendo en nuestros corazones, la palabra de Dios dice que cómo debemos de orar no sabemos. ¿Orar a quién? Al Padre. Conversar con el Padre. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros intercede con gemidos indecibles que nosotros no lo podemos escuchar con nuestros oídos humanos. Por eso es indecible, pero que intercede por nosotros ante el Padre. Así que estamos viendo dos personas separadas. Estamos viendo al Espíritu que está con nosotros. Dios Padre está en su trono, en el lugar santísimo. No está con nosotros directamente, pero el Espíritu Santo sí está con nosotros en nuestro espíritu. Y para que nuestra oración llegue como es digna de llegar ante
o delante del trono de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda. Nosotros podemos decir cosas sin saber, sin querer, en nuestro propio lenguaje, en nuestra propia cultura, pero todo lo que está delante de Dios tiene que ser puro, perfecto, santo. El Espíritu toma eso y lo lleva. Si fuese solamente la misma persona, ¿cómo puede estar en esa relación? No estoy hablando de estar en dos lugares a la vez, estoy hablando de estar en esa comunión, en esa relación. Recuerden que Dios Trino tiene una relación entre Él. Es una familia entre Él mismo. Por eso es que Dios es un Dios de familia. Es un Dios de familia porque Él tiene el concepto de familia desde siempre. Desde siempre, desde toda su existencia, Él tiene el concepto de familia. Pero el concepto de familia de Dios no es papá, mamá, hijo. O sea, es lo que llamamos la Santísima Trinidad. Sí, exacto. El Espíritu Santo es quien lleva nuestras oraciones al Padre. Nosotros tenemos entrada al Padre gracias a la sangre del Cordero. Y eso es algo que también ustedes van a leer en el bosquejo de la clase. Si no me da tiempo a cubrirlo en la clase, yo se los voy a enviar y ahí está. Esto que estamos hablando ya está dentro de la clase. Lo que pasa es que no, lo estamos adelantando por el tema de la Trinidad. Pero nosotros tenemos acceso al Padre porque Cristo con su sangre nos limpió de todo pecado. Pero nosotros no sabemos cómo llegar al Padre. El Espíritu toma nuestra oración y la lleva. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu continuamente. ¿Ok? Ahora, quiero asegurarme que... Ok, hermano Ciel, déjeme leer aquí las preguntas. Sí, ok, el hermano Ciel hace una observación que dice que los hermanos de la unicidad o que le llaman los Jesús solos, dicen que nosotros tenemos tres dioses. ¿Por qué dicen esto? No creo que lo dicen para atacarnos, ¿sí? Yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo creo que es porque el tema de la Trinidad es un tema sumamente complejo para la mente humana. Aunque Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos permite tener la capacidad para poderlo entender, porque si no fuera por Él no lo pudiéramos entender, no es menos cierto que requiere sumergirnos a una profundidad que va más allá de lo superficial o de un tema de gramática o de definiciones, va más allá. Y para ello tenemos que entender el papel crucial que juega la Trinidad o que desempeña la Trinidad en la soteriología del ser humano, la salvación del alma del ser humano. Porque aunque Cristo, que es el Verbo que se hizo hombre, mientras que el Padre permanecía en su trono, fue quien nos redimió de nuestro pecado, pagando Él el precio. Pero Jesús, cuando va a salir, cuando va a dejar este mundo, Jesús como hombre, cuando va a ir y va a tomar su trono en el tercer cielo, a la diestra del Padre, cuando Jesús va a hacer ese acontecimiento, el Señor dice: pero el Padre, yo le rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Entonces, ¿sería Jesús mentiroso? Porque esta
esta no es la única vez que vemos la Trinidad. Pero entonces sería Jesús mentiroso cuando Jesús dice que Él le va a rogar al Padre y el Padre va a enviar a otro. O sea, el Padre no se va a enviar a Él mismo, y sería totalmente ilógico y mentira que Jesús estuviera diciendo: yo le voy a rogar al Padre para que el Padre me envíe a mí mismo en otra forma. ¿No sería más sencillo que Jesús le dijera a sus discípulos: miren, yo me voy como ser humano, pero voy a regresar como Espíritu Santo? Entonces, yo no puedo solamente para complacer a mis hermanos Jesús solo decir: puedo ver tu punto, te entiendo, puede ser que tú tengas razón. No, no tienen razón. Es absolutamente erróneo, porque no hay manera de conciliar todos estos versículos, como 1 Corintios que le digo 4, 5 y 6, como Elohim, como lo que les acabo de explicar. Son muchos los puntos donde vemos esta separación. Lo que la misma Biblia dice: 3 son los que en el cielo dan testimonio. ¿Por qué la Biblia habla así de que en el cielo? Para dejarnos saber de que antes de que Cristo viniese a la tierra, o mejor dicho, antes de que el Verbo se encarnase y se hiciese hombre y naciese Jesús, ya la Trinidad existía. Ya existía. Entonces, ¿qué dicen los hermanos Jesús solo sobre ese versículo? Dicen: ese versículo no está en los manuscritos originales. Y mi problema con las personas que dicen eso es que yo no puedo creer que mi Dios es tan débil que va a permitir una Biblia canonizada después de más de 280, 290 años siendo canonizada, o sea, siendo investigada, siendo formada, siendo cerrada, y que al final, cuando la cierren, viene un impostor y le añade 3 versículos adicionales o 5 versículos adicionales, y mi Dios, el Señor y creador de todo, el Señor que puede quitarle la vida a cualquiera en un solo segundo o se la puede dar en un solo segundo, va a permitir eso para que después nosotros estemos aquí todos confundidos con la palabra de Dios. Yo creo que cuando la palabra de Dios fue canonizada en el año 397, a ese último amén de Apocalipsis, ahí se cerró la palabra y ahí ni se le añade ni se le quita. Yo no puedo bajo ningún... Yo puedo debatir significados, pero yo no puedo estar quitando. Por eso es que la Nueva Versión Internacional yo no la uso, porque aunque es muy buena en cuanto al lenguaje, le quita un montón de versículos bíblicos a la Biblia, y yo no puedo aceptar eso. ¿Okay? A ver, hermano Julio dice: ¿es la doctrina de la Trinidad una de las doctrinas fundamentales o de las doctrinas generales? Para nosotros, los cristianos evangélicos trinitarios, es totalmente fundamental, porque yo no puedo en mi fe separar la Trinidad de Dios de el plan de Dios para la eternidad del hombre. Por ejemplo, para que me puedan entender, si yo voy a creer que la Trinidad no existe, que solamente es Dios moviéndose en diferentes figuras, entonces cuando Jesús esté reinando aquí en la tierra como hombre, ¿eso quiere decir que Dios Padre y Dios Espíritu Santo va a desaparecer? ¿Que ya no va a existir el Espíritu Santo? ¿Que ya Dios Padre ya no va a estar en su trono? Porque Jesús se va a quedar con nosotros para siempre. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 21 que habrá cielo nuevo y tierra nueva, pero que existirá la nueva Jerusalén. Y en la nueva Jerusalén estará el ungido, estará el Mesías, estará el Cristo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que para qué hacer entonces nuevo cielo y nueva tierra si Jesús es uno solo. Entonces, si no existe Padre, si no existe Espíritu Santo, ¿para qué hacer el cielo? Porque nosotros no vamos a vivir en el cielo. Usted sabía eso, ¿verdad? Usted sabe que la única vez que nosotros vamos a estar en el cielo es cuando estemos celebrando las bodas del Cordero, o si morimos antes de la venida de Cristo, el tiempo que estemos esperando que vamos a estar en el paraíso, y el paraíso está en el tercer cielo, es el único tiempo. Después de ahí ya nosotros no vamos a ir más al cielo. Nosotros vamos a vivir en la tierra, en esta tierra por 1000 años, y para la eternidad en la nueva tierra. Entonces, ¿para qué hacer un nuevo cielo y una nueva tierra? Porque la Biblia dice que Dios será su luz. O sea, que ya no vamos a necesitar el sol. Entonces, ¿cómo será su luz si va a estar viviendo con nosotros en Jerusalén? El sol y la tierra va a estar en el mismo lugar. O sea, son demasiadas las contradicciones si nosotros quitamos el concepto de Trinidad. Entonces, para nosotros, los cristianos evangélicos trinitarios, no podemos quitar el concepto de Trinidad, no es secundario. Ahora, ¿por qué yo llamo hermanos a mis hermanos Jesús solo? Porque creen que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, creen que nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer virgen, creen que nuestro Señor Jesucristo resucitó como en cuerpo humano. Por supuesto que son mis hermanos. Tenemos la fe, la misma fe. La diferencia está en el debate de la Trinidad, y para ellos es tan importante como para nosotros. Pero no por ello deja de ser mis hermanos. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Ok, vamos a continuar. Voy a adelantarme aquí de lo que es el trono para poder cubrir otra área. Yo todos estos versículos se los voy a enviar, no se preocupe. Vamos a hablar de el papel actual de Cristo como sumo sacerdote. Ok, otra razón por la cual el Cristo necesita mantener su humanidad hoy día y por qué la ascensión es tan importante. Repasamos rapidito. ¿Cuál es el valor de la ascensión? Jesús hombre, Jesús humano, con su nuevo cuerpo glorificado y bajo su poder, asciende al cielo y recibe su corona como rey y está sentado a la diestra del Padre. Otro punto importante de la ascensión de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dios no puede ser sumo sacerdote. Dios es Dios. Sumo sacerdote es un hombre y Jesús es el sumo sacerdote. Por lo cual Jesús es rey y Jesús es sumo sacerdote. Los dos papeles los tiene el Señor. Y acá yo les comparto escrituras a Hebreos 7:25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice viviendo siempre. ¿Okay? Pero esa es una palabra clave, porque no hay que decir que Dios vive siempre. Ya eso se entiende y se recontraentiende. Está diciendo que el que está delante de la presencia de Dios vive para siempre intercediendo por nosotros. ¿Okay? Yo también les voy a enviar
la frase teológica, acá se lo explico, les doy la explicación teológica también. Todo esto yo se los voy a enviar, ¿ok? Vamos a Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que mis amados estudiantes y consiervos, miren cómo dice aquí esta palabra tan importante. El cristiano debe de buscar, de procurar vivir una vida lejos de la práctica del pecado. Pero aún así sabemos que tenemos luchas, y si pecamos, el sumo sacerdote en Cristo Jesús no solamente abogó en tiempo pasado por nosotros, sino que aboga en tiempo presente por nosotros. Miren lo lindo que es poder confiar y depender de alguien tan poderoso como un sumo sacerdote que tiene acceso completo al Padre para poder interceder por nosotros. Muy bien, vamos a avanzar. Tiempo avanza, quiero cubrir más y les repito una vez más, todo esto que ustedes están viendo lo van a recibir, ¿sí? Bien, ¿qué implica también la ascensión de Jesús? Vamos a leer el Hechos 1:11, por favor. 1:11. Dice: este mismo Jesús, atención aquí mis amados, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. El Señor fue tomado del monte de los olivos. Fue tomado y el Señor ascendió en persona, en su nuevo cuerpo glorificado, ascendió. ¿Y qué dijeron los ángeles? Así mismo lo verás venir. Ve a Zacarías 14, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, lo uso mucho. Zacarías 14, y vas a ver cómo se cumple la segunda venida de Jesús. Recuerden que Zacarías fue escrito cientos de años antes de la venida de Jesús y cientos de años antes de esta profecía que encontramos en el libro de Hechos. Y sin embargo dice: asimismo, queriendo decir, ¿qué quiere decir asimismo? Como hombre. Ahora en Zacarías 14 habla de que Dios, no habla de Jesús, habla de Dios, pero dice que pondrá sus pies sobre el monte y este monte se partirá en dos. Así que va a regresar así como partió, así como salió. Así que la ascensión también nos confirma la promesa de el retorno de Jesús. Están viendo lo maravillosa que es la palabra. Hermanos, y aquí tengo más versículos que escribí porque, bueno, siempre es así, el tiempo avanza y avanza. Pero vamos a continuar. Aquí está lo del envío del Espíritu Santo. Ya esto lo cubrí anteriormente, pero la ascensión de Jesús está relacionado con que el Espíritu Santo haya sido enviado. Pero tengo algo que recalcar. Y le pido al Señor que me ayude y que usted pueda recibirlo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Acaso el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra antes de la llegada de Jesús? Sí estaba aquí en la tierra. Desde Génesis 1 vemos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. ¿Por qué entonces
era necesaria la ascensión de Jesús para que el Espíritu Santo viniese. Muy bien. No era para que viniese a la tierra, era para que viniese a cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo viniese a nuestro espíritu. Sin la ascensión de Jesús no podía venir el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es el punto crucial. ¿Alguna pregunta, amados, en ese punto o lo que hemos hablado hasta ahora? Ok, continuemos. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en libertad de compartirla. Recuerden, no hay pregunta mala y usted no tiene que estar 100% de acuerdo conmigo. Yo lo único que le suplico que tome estos apuntes y lo investigue y busque la forma de que, si no está de acuerdo con esta doctrina, busque la forma de conciliar estos puntos, de llevarlo a una forma donde usted bíblicamente pueda quedar en paz, no solamente porque eso fue lo que le enseñaron, porque si fuera así, la mayoría de nosotros seguiríamos siendo católicos romanos, o sea, porque eso fue lo que nos enseñaron siempre. Entonces, tenemos que decir, bueno, ¿dónde? A ver, ¿por qué? Déjame ver esto, déjame investigarlo y déjame conciliarlo con mis creencias personales. Y si es así, gloria a Dios. Pero fíjense, Juan 16:7, que ya lo hablamos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo me vaya. Miren lo que dice, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Mira, sería una contradicción total que Jesús diga, si yo no me voy, el Consolador no viene, y que después digamos, pero el que vino fue Jesús, y que ahora está en forma de Espíritu Santo y está viviendo en los corazones. Hermanos, yo no puedo. Miren, algo que yo hago cuando estoy estudiando la palabra de Dios, yo trato de buscar la palabra de Dios, su entendimiento, lo más literal posible. Y sí, hay mucha simbología, lo entiendo, y muchas ocasiones que yo no lo puedo tomar literal, porque si lo tomo literal estoy equivocado, estoy mal. Pero es demasiado que Jesús haya ido hasta el punto de decir, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviará. Ahora, aquí hay un versículo muy bueno que trae nuestro hermano Daniel. Dijo, estará en ustedes, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto fue antes de la pasión. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El Espíritu está aquí. O sea, el Señor Jesús no está diciendo, el Espíritu Santo no está, el Espíritu Santo está aquí. Pero ¿qué dice? Mora con vosotros. Pero mira la promesa, y estará, hablando en el futuro, estará en vosotros. No con, sino en vosotros. Recuerden que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo viniendo sobre las personas. Pero cuando venía sobre las personas era para darle un empoderamiento, un poder, pero no era para vivir en la persona, porque el Espíritu Santo podía venir hasta sobre personas inconversas. Y
era para cumplir un propósito. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede estar en un inconverso o en una persona que no haya sido lavado por la sangre de Cristo. Ok, vamos entonces. Sí, hermana Dulce, así es. Excelente punto también. El Espíritu Santo estaba no en los profetas, no, con los profetas. O sea, el Espíritu Santo daba revelación a los profetas para que los profetas hablaran al pueblo. Hoy día nosotros no necesitamos que el Espíritu Santo traiga una revelación a un hombre, porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo sí trae palabra de confirmación, palabra de exhortación. Sí, el Espíritu Santo trae eso. Ese ministerio existe hoy en el ministerio del profeta, que no es lo mismo que el oficio del profeta. El oficio del profeta es a lo que usted muy bien se está refiriendo, cuando dice que pues por medio de los profetas era que nosotros sabíamos de Dios. Pero al estar ahora en nosotros, esto es un resultado de que Cristo fue al Padre. ¿Por qué? Porque no solamente nos lavó, no solamente nos limpió, sino que intercede como sumo sacerdote ante el Padre por nosotros. Por eso si vamos y leemos Primera de Juan, capítulo 1, también ahí se nos enseña cómo Jesús sigue intercediendo hasta el día de hoy por nosotros. ¿Okay? Bueno, tengo que avanzar porque si no, no puedo cubrir los demás puntos. Acá pues está el acceso al Padre. Si leemos Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este momento, el trono de Dios, gracias a Jesús, para nosotros, los creyentes en Cristo, ya no es un trono de condenación, es un trono de gracia, de la gracia, así le dice la Biblia. Esto es bien importante, amados, porque quizás ustedes no se recuerden del versículo de Hebreos 4:16, pero recuérdense de esta expresión, trono de la gracia. O sea, que cuando alguien te amenace con llevarte al trono de Dios, porque sí, hay religiosos que hacen eso. Hay religiosos que se amenazan hasta entre hermanos. Te voy a llevar delante del trono de Dios y le vas a tener que rendir cuentas. En primer lugar, no debemos de hacer eso porque nosotros no somos nadie para estar juzgando al otro, eso se lo dejamos a Dios. Pero en segundo lugar, el día que yo vaya ahora al trono de Dios, yo no voy con temor. Yo, gracias a Jesús, no gracias a mí, fuera gracias a mí, me moriría del susto. Gracias a Jesús, yo ahora voy al trono de la gracia. Ya no tengo que ir temblando. Ya no tengo que ir asustado de que me van a hacer algo malo. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Continuemos, por favor. Esto también es gracias a la ascensión de Jesús. Que acá hay otro versículo, uno de mis favoritos, Efesios 2:18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Continuemos, mis hermanos, porque ahí nos pudiéramos llevar más tiempo. Vamos ahora al punto final de este primer punto,
A ver, sí, este es el punto final, que es el punto F del primer punto. La clase está dividida solo en dos puntos, punto 1 y punto 2. Todo lo que hemos hablado ha sido punto 1. Pero es súper importante cubrir la gran comisión, porque esto nos envuelve a lo que estamos haciendo aquí. Por eso usted está aquí. Usted ha demostrado una gran humildad, porque usted ha dicho: Señor, yo voy a permitir que se me disipule, aún cuando probablemente usted lleve muchísimo tiempo en el Señor y probablemente usted haya discipulado a otros, y usted haya ministrado por años, pero es esa actitud del corazón de siervo que nunca se cree Señor, siempre entiende que es siervo. Cuando Jesús asciende, cuando Jesús va a ascender al cielo, encontramos un versículo sumamente importante que está, dos versículos, Mateo 28, 19, 20. Sí, pastora, y por eso yo le admiro, pastora Ana, le admiro mucho, admiro su corazón y gloria a Dios, porque las ovejas que Dios le permite cuidar no saben la bendición que tienen de tenerla como pastora. Bueno, quizás algunos sí lo sepan. Pero vamos, Mateo 28, 19 y 20, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quizás, no sé si me va a dar tiempo a cubrir algo más, pero esto lo tengo que cubrir, porque son dos partes que tengo que cubrir acá. Una parte es que debido a la ascensión de Jesús, ahora ya no es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Verbo no se separa del Hijo. La identidad del Verbo ahora y la del Hijo son una y para siempre. El Verbo continuó siendo y estando encarnado en Jesús, aún en su nuevo cuerpo resucitado, aún en su cuerpo glorificado. Así que en el cielo antes era el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo punto, sumamente importante. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús nos dice que estará con nosotros cuando Jesús dijo que era necesario que Él se fuese para que viniese el otro Consolador? Porque es una relación diferente. Aquí volvemos al concepto de la Trinidad. El Espíritu Santo es el Consolador. ¿Qué es el Consolador? No solamente el que nos consuela, sino el que nos guía, el que nos defiende, el que nos enseña, el que nos convence de pecado. Ese es su papel en nuestras vidas. Y el de Jesús, el Señor dijo que cuando oráramos al Padre, oráramos usando su nombre. ¿Se recuerdan de ese versículo? Nada habéis pedido al Padre hasta ahora, dijo Jesús. Pero de ahora en adelante íbamos a pedir en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, y todo lo que pidiéramos lo recibiríamos. Eso nos dijo el Señor. ¿Por qué?
porque el poder ministerial, del llamado ministerial, lo sigue trayendo Jesús. Y acá estamos hablando del llamado ministerial, estamos hablando del discipulado, estamos hablando de la encomienda de ir y discipular al mundo y de bautizarlos, de traerlos a la presencia del Señor. Este ministerio, este empoderamiento, esta unción, esto que huele a Cristo, esta parte de ser embajador de Cristo, el Señor Jesús sigue desempeñando ese papel en nosotros. Son obras diferentes la que hace el Espíritu Santo en nosotros y la que hace el Verbo, el Cristo en nosotros, y la que hace el Padre en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros oramos al Padre. ¿Qué estamos buscando? La perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, la perfecta voluntad del Padre en nuestras vidas, la perfecta operación del trabajo ministerial, la perfecta voluntad del Padre en el trabajo ministerial de nuestras vidas. Pero Jesús sigue activo. Por eso Jesús dijo que Él iba al Padre y que aún cosas más grandes que la que Él había hecho, nosotros haríamos. ¿Por qué? Porque Él iba al Padre. Así que cuando nosotros imponemos manos y oramos en el nombre de Jesús, ahí no son nuestras manos, ahí son las manos de Cristo por medio de nuestras manos. Por eso está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Está claro eso, amados? Antes de terminar la clase. ¿Preguntas? Solamente voy a hablar de el segundo punto y se lo dejo ahí y mañana se lo enviamos. El reinado actual de Cristo y el reinado de Jesús cuando Jesús venga en su segunda venida es diferente. Y la diferencia fundamental está en esto. Aquí está la base de la tesis, ¿ok? Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, mas no negó que Él es rey. ¿Sí? Jesús no vino y le dijo a Pilato: no, yo no soy rey, yo seré rey un día. No dijo eso, ¿verdad? Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que el reinado actual de Cristo no es un reinado terrenal, es un reinado espiritual, pero por ser espiritual no quiere decir que Él deja de tener poder sobre lo que está pasando aquí en la tierra. Él sigue teniendo poder absoluto porque Él es soberano. Él es Dios y Él es hombre. Pero como hombre, Él sí tiene un reinado porque toda autoridad me ha sido dada, dijo el Señor. En el cielo y en la tierra, dijo el Señor. No dijo me será dada, dijo me ha sido dada como hombre, hablando como Jesús el hombre. Así que en esta parte, que es el segundo punto, y ustedes todos los que están inscritos en la maestría lo van a recibir, este segundo punto, acá yo les explico más en detalle el punto, pues la tesis, ¿verdad? De lo que se ha desarrollado, del resto de lo que se ha desarrollado. Hermana Dulce me hace una pregunta. Dice: pastor, por ahí escuché que es incorrecto orar al Espíritu Santo, sino que siempre la oración debe ser al Padre. Esto es algo que muchos
muchos predicadores lo predican, porque dicen en ningún lugar de la Biblia se ora al Espíritu Santo. Pero miren, amados, si el Espíritu Santo es quien me guía, quien me consuela, quien me convence de pecado, quien me enseña la palabra de Dios, y es Dios mismo, ¿acaso Dios se va a poner celoso de que yo ore al Espíritu Santo, o de que yo le agradezca al Espíritu Santo, o de que yo venga y le diga: Señor, enséñame esto, muéstrame esto? Señor, tú que estás en mi corazón, trae luz a mi espíritu sobre esta escritura. Por supuesto que no. De nuevo, hay que tener mucho cuidado de usar la Biblia como un instrumento legal, como si fuéramos abogados discutiendo en una corte y tratando de poner todo un versículo en contra del otro versículo. La Biblia se estudia en forma integral. La hermenéutica bíblica cristiana es una hermenéutica completa. No es una hermenéutica donde solamente nos concentramos en un área. Es completo. Sería ilógico porque, entonces yo no le puedo orar a Jesús. Porque si yo solamente puedo orarle al Padre, porque yo no puedo orarle al Espíritu Santo, entonces tampoco a Jesús. Entonces tampoco puedo conversar con Jesús. Usted sabe, yo siempre le he dicho: Señor, gracias que tú permitiste que se mencionara en la Biblia una vez la palabra diaconisa. Porque si no, hoy 1 millón de iglesias, 1 millón de congregaciones estarían diciendo: la mujer no puede ser diaconisa, porque la Biblia dijo escoger entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. No dijo escoger entre nosotros a 7 varonas, dijo 7 varones. Pero luego aparece Pablo mencionando como una referencia a la diaconisa Febe. Menos mal, porque si no la hubiera mencionado, ustedes se imaginan. Así que no sabemos que el Señor dijo que ya en Él no hay varón, no hay mujer, no hay judío, no hay griego. Ahora todos en Él somos uno. Y eso quiere decir, ya aquí no hay primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Eso no existe. Entonces, no podemos aferrarnos solamente a muéstramelo en la Biblia, porque si fuera así, entonces tampoco creeríamos en la Trinidad de Dios. La palabra Trinidad no está en ningún lugar. Y así, muchas otras cosas también tenemos que tener cuidado, ¿sí? Amén. Vamos entonces a hacer una oración. Perdón, Alexander me hace una pregunta. Me sorprende cómo en nuestra ignorancia oramos en nuestro primer amor sin tener base bíblica. Y creo que en esas oraciones fueron poderosas porque eran de todo corazón herido y sincero. Sí. Y eso es lo que el Señor llama el primer amor, amado hermano. Eso es lo que el Señor llama el primer amor. El conocimiento es bueno porque nos ayuda a no caer en errores y llevar a otros a errores. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que no seamos piedra de tropiezo, y muchas veces por nosotros no tener un buen conocimiento bíblico caemos en esos errores. Pero definitivamente ese primer amor, que es esa humildad, esa sinceridad, esa transparencia, eso nunca debemos de perderlo. Nunca debemos de perderlo. Señor, gracias, Padre, por esta tarde, por este sábado. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, trayendo claridad en todos los puntos que hemos estudiado y permitiéndonos, Señor, cada día conocerte en una intimidad más bonita, más real, Señor,
donde cada acción, cada palabra, cada enseñanza que traigamos, no la hagamos por nuestro reino, Señor, sino la hagamos para ti, para tu gloria y para el reino eterno. En el nombre de Jesús, que tu bendición nos cubra. Amén y amén. Hasta muy pronto, mis amados. Gracias.